la ciencia pura y la ciencia materialista. Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche, espero que pongan el máximo de atención. Lo importante para todos nosotros es llegar a saber que nos encontramos con la conciencia dormida. Es lamentable que todos ustedes no conozcan todavía al planeta en que vivimos. ¿Cómo podrían conocerle cuando ni siquiera se conocen a sí mismos? Parece increíble, pero a estas horas de la vida, no conocemos el planeta Tierra. El mundo que ustedes están viendo no es en verdad como ustedes lo están viendo. Cuando consigan ustedes el despertar de la conciencia, verán el mundo en forma completamente diferente. Hoy por hoy no lo conocen. Sueñan ustedes con un planeta llamado Tierra y suponen que es así, como lo están viendo. En realidad de verdad, he de decirles que todavía ustedes no conocen el mundo Tierra. Es obvio que nuestro mundo tiene 7 dimensiones, y por lo tanto, como quiera que ustedes están enfrascados en el mundo de 3 dimensiones, no conocen realmente al planeta Tierra, y eso es profundamente lamentable. Los valles, las montañas, los mares, las colinas, las grandes cordilleras, no son así como ustedes las están viendo, son diferentes, más sucede que ustedes todos tienen la conciencia en estado de sueño profundo, por lo tanto, ven el mundo a través del sueño. Cuando ustedes despierten del estado en que se encuentran, verán que todo es diferente. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, no habrían guerras en el mundo. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, no habrían conflictos, problemas de ninguna especie, luchas entre trabajadores y patrones, entre distintas naciones, entre distintos intereses. Si la humanidad toda tuviera la conciencia despierta, habría paz en cada ser viviente y reinaría la felicidad sobre la faz de la tierra. Los evangelios insisten en el despertar, mas no dicen en qué forma hay que despertar. Nosotros, en nuestros estudios, luchamos porque las gentes conozcan las técnicas que conducen al despertar. No es tan fácil, mas nunca es imposible. La gente tiene la conciencia dormida desde que desarrolló en el pasado el abominable órgano cundartiguador. Tal órgano es un apéndice del organismo humano, fue una proyección de la espina dorsal hacia abajo. Es la misma cola simiesca que todavía se ve en los gorilas, chimpancés, orangutanes y changos en general. En épocas remotísimas de la historia del mundo, hubo una gran catástrofe, el cometa Cóndor chocó con el planeta Tierra, y como secuencia o corolario de ello, resultó una serie de terremotos y de grandes maremotos. A través de los siglos aquellos se procesaron en forma interminable. Y fue entonces cuando un grupo de individuos sagrados, encabezados por el arcángel Sakaki, venidos de otro lugar del cosmos infinito, hubieron de estudiar el problema. Las posibilidades de vida en el planeta Tierra disminuían considerablemente, las especies estaban desapareciendo. Aquellos seres divinos, revestidos o recubiertas sus divinales presencias con humanos cuerpos físicos, estudiaron la cuestión y resolvieron, en verdad, darle a la humanidad el abominable órgano cundartiguador. Fue así como muchos seres vivientes empezaron a nacer con la simiesca cola de los monos, changos, orangutanes, o como queramos llamarlos, cada vez más y más desarrollada. Que a ese apéndice se le dé un nombre esotérico, es obvio, se trata del abominable órgano cundartiguador. Como quiera que el organismo humano es una máquina transformadora de energías, el resultado que se esperaba era maravilloso. Indubitablemente, el cuerpo humano capta determinados tipos de energía cósmica y los transforma automáticamente para retransmitirlos, posteriormente, a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Y cualquier transformación que apareciese en el cuerpo físico humano, variaría, indubitablemente, el tipo de energía transformada. Fue así como se logró que la energía cósmica, fuerza proveniente del megalocosmos infinito, dentro del humano cuerpo se convirtiera en fuerza lunar específicamente definida. Tal fuerza, retransmitida a las capas anteriores de la Tierra en forma masiva o colectiva, dio por resultado la estabilización de las capas geológicas del mundo. Cesaron los terremotos y se hizo posible vivir sobre la faz de la Tierra. Desgraciadamente, mis queridos amigos, he de decirles que el arcángel Sakaki y su altísima comitiva erraron en sus cálculos matemáticos transfinitos, y como resultado vino un gran fracaso. Es obvio que si ese órgano hubiese sido extirpado del organismo humano a su debido tiempo, dentro de lo normal, no habría acaecido nada de lo que más tarde sucedió. Fue mucho el tiempo que la humanidad poseyó tal abominable órgano,
cuando intervino, después de muchos siglos, el archifísico químico común Loisos, eliminando de la humana forma aquel apéndice de las abominaciones. Ya fue demasiado tarde, porque entonces quedaron en los 5 cilindros de la máquina orgánica, conocidos como intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo, las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. Esas malas consecuencias son los agregados psíquicos inhumanos que nuestro interior cargamos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Como dijera Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviésemos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Así que, dentro de los agregados psíquicos quedó enfrascada la conciencia humana. Desde entonces nuestra conciencia, nuestra esencia viva, se procesa de acuerdo con su propio embotellamiento. Con justa razón puede afirmarse en forma enfática que todos los seres humanos se hallan en estado de hipnosis, que todos están hipnotizados en forma masiva, que todos tienen la conciencia profundamente dormida. Mas nadie se da cuenta de la hipnosis general hasta que contempla una sesión de hipnotismo. Allí fluye la fuerza hipnótica en forma precipitada, violenta, y entonces es cuando venimos a darnos cuenta de la fuerza hipnótica. Cuando la fuerza hipnótica se precipita, la reconocemos, sabemos que existe. Eso solo se conoce en realidad de verdad, o se sabe, en una sesión de hipnología, mas, en realidad de verdad. No hay que apelar a una sesión de hipnología para saber la fuerza hipnótica existe. Observen ustedes a la gente por la calle y podrán evidenciar, por sí mismos, que están hipnotizadas, y eso es lamentable. Manejan carros en estado de hipnosis, trabajan hipnotizados, viven hipnotizados. Sería absurdo suponer que una persona despierta, por ejemplo, manejando un automóvil, asesinara a otra. Yo hace 10 años manejo carros, mi propio carro, y nunca he tenido necesidad de atropellar ni siquiera a un animalito, pero si encuentro en las carreteras muchos animalitos atropellados, perros, gatos, etcétera, ¿quiénes hacen eso? Si esa fuera una ley, tener uno que atropellar a las criaturas que viven sobre la faz de la tierra, entonces este que está aquí presente habría de haber atropellado también a muchas criaturas, pero jamás he hecho eso. Hace poco, en el Distrito Federal, México, se dio el caso de un sujeto XX, cuyo nombre no menciono, que atropelló a 3 niños que se atravesaron en la vía pública, se escondió, pero al fin el remordimiento triunfó y hubo de presentarse ante las autoridades, es claro, para salir después libre, pagando una sanción. Pero, ¿por qué atropelló a esos niños? No hay nada que puede justificarlo. Cualquiera diría que, si hay justificaciones. Respondo que no las hay, y digo, llevo más de 10 años manejando, y nunca he necesitado atropellar a un niño, ni a nadie. Entonces, ¿por qué lo hacen? No estoy en este momento condenando a ese hombre, lejos sea de mí condenar a alguien, quiero únicamente ponerlo como ejemplo para decir, en forma enfática, que todos los seres humanos están hipnotizados. Si ese caballero XX no hubiera estado hipnotizado, en modo alguno habría cometido tal crimen. Así es que, en realidad, y sin querer exagerar la nota, debo decir que todos los seres que pueblan la faz de la Tierra se hallan en estado de hipnosis. Pero, ¿qué o quién los tiene en ese estado? ¿Por qué están así? En realidad de verdad, es el abominable órgano cundartiguador la causa causorum de tal hipnosis masiva o colectiva. Aún queda en el organismo humano una partícula incipiente de tal órgano, y eso nadie lo puede negar. Quiero referirme, claramente, a ese pequeño residuo óseo del final de la espina dorsal. Todavía tiene poderes hipnóticos tal partícula ósea incipiente, aún puede cristalizar las malas consecuencias en cada uno de nosotros, aún puede lograr que pensamientos negativos, deseos negativos, etc., tomen forma, se conviertan en nuevos agregados psíquicos, inhumanos o indeseables en nuestra psiquis. Indubitablemente, fue por desgracia ese órgano de las abominaciones el que originó los diversos elementos psíquicos indeseables que hoy cargamos en nuestro interior. Y dentro de esos múltiples elementos, la conciencia está enfrascada, así enfrascada está en estado de hipnosis, procesándose en virtud de su propio embotellamiento. Si les digo a ustedes que no vemos al mundo tal como es, no estoy exagerando la nota.
Cuando alguien consigue quebrantar esos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, ve el mundo entonces en forma diferente, lo ve con 7 dimensiones y no 3, conoce sus mecanismos íntimos, sabe que está organizado en forma similar al hombre real, sabe que tiene 7 cuerpos maravillosos, etc. Porque realmente, nuestro planeta Tierra tiene 7 cuerpos, todo no es materia física, como suponen los fanáticos materialistas. Nuestro mundo tiene un cuerpo vital, gracias a ese cuerpo puede existir la vida sobre la faz de la Tierra. Los elementos puramente químicos y físicos no garantizan la existencia de una simple hierba, si la garantizaran, los químicos podrían fabricar vida. Pongamos nosotros sobre la mesa de un laboratorio los elementos físicos que se necesitan para fabricar una simple hierba. Digámosle al hombre de ciencia que fabrique el vegetal que él quiera y verán ustedes el fracaso. Se han construido poderosos aviones que surcan el infinito, con capacidad hasta para 300 pasajeros o 400, se han construido cohetes que han descendido en la Luna, se han disparado sondas a Marte y a Júpiter también, se viaja en enormes barcos a través del océano, existen buques atómicos, como el Nautilus, que puede navegar debajo de los cielos del polo, pero ni el mejor sabio del mundo ha logrado fabricar una simple semilla vegetal capaz de germinar. En cierta ocasión discutían un materialista ateo, enemigo del eterno Dios viviente, y un hombre religioso, se discutía sobre el tema aquel de quién fue primero, el huevo o la gallina. Claro, el uno. ¿Qué fue el huevo? Está bien, fue el huevo, ¿y quién puso el huevo? Fue la gallina. El otro. ¿Qué fue la gallina? ¿Y de dónde salió la gallina? Pues, del huevo. Total que es el cuento de nunca acabar. Al fin, un poco impaciente el religioso, dijo: ¿Usted podría hacer un huevo, como lo hizo Dios? El materialista respondió: Sí lo hago. Hágalo. Y lo hizo, igualito al huevo de una gallina, su clara, su yema, su cascarón, etc. Entonces le dice el religioso: Bueno, ya que usted hizo el huevo, maravilloso, vamos a tener un pollito. Echemos el huevo, pues, en una incubadora, para que salga el pollo. Aceptado. Dijo el materialista. Y echaron el huevo a la incubadora, pero el pollo no salió. El sabio don Alfonso Herrera, autor de la teoría de la plasmogenia, logró crear la célula, una célula absolutamente igual a la humana, pero fue una célula muerta, nunca tuvo vida. Se hacen injertos vegetales, a un árbol se le injerta una rama cualquiera de otro árbol, que para mejorar los frutos dicen, es decir, corrigiendo los aviondos a la naturaleza. Claro, lo que hacen son adefesios, porque los frutos producto del injerto no llevan la misma fuerza natural viviente del megalocosmos, son frutos adulterados, que van a dañar el organismo humano desde el punto de vista energético. Sin embargo, los aviondos se sienten satisfechos de su experimento, no entienden que cada árbol capta las energías del cosmos y las transforma y retransmite al fruto, al alterar el árbol, se alteran las energías del megalocosmos, y ya ese fruto no es el mismo, es el producto del adulterio, va a dañar los organismos. Pero ellos creen que saben, cuando en realidad de verdad no saben, como dijera Sócrates, no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran, y eso es lo grave. Se hacen inseminaciones artificiales, se extrae de un organismo los gérmenes vivificantes, la famosa célula vivificante, zoospermos, y ya por eso piensan los sabios que están creando vida. No se dan cuenta de que ellos tan solo están utilizando lo que la naturaleza ha hecho. Pongamos sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos que se necesitan para fabricar un zoospermo y un óvulo, y digámosle a los científicos que hagan el zoospermo y hagan el óvulo. ¿Lo harían? Yo digo que sí podrían hacerlo, pero ¿tendría vida ese zoospermo y ese óvulo? ¿Serían capaces de lograr que de allí saliera una criatura? Nunca, jamás. Ellos no saben crear vida. Entonces, ¿con qué pruebas niegan la divinidad? Si no han podido demostrar lo contrario, si no son capaces de crear ni siquiera la semilla de un árbol, una semilla que pueda germinar, entonces ¿cuál es la base que tienen para negar a la divinidad? ¿Para pronunciarse en contra del eterno Dios viviente? Me remito a los hechos. ¿Ha demostrado algún materialista que puede crear vida? ¿Cuándo?
¿Dónde lo demostró? Jugar con lo que está hecho, con lo que la naturaleza hizo, es cosa muy fácil, pero que hagan vida, a ver si pueden hacerla. Dividen una ameba en dos, y un pedazo lo unen con otro pedazo de otro organismo microscópico y luego se paran en la mesa del laboratorio y dicen, Eureka, 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 estamos creando una ameba. ¿A que no son capaces de hacer una ameba? ¿Que la hagan? ¿Cuál la ha hecho? Entonces, ¿dónde está la ciencia de esos señores materialistas? ¿Cuándo han demostrado ellos que pueden reemplazar a Dios? Nunca, jamás. La cruda realidad de los hechos es que no solamente ignoran, sino lo que es peor, ignoran que ignoran. Hechos son los que exigimos, y hasta ahora no lo han demostrado. Se dice que el hombre viene del mono, por ahí salen con esa teoría, no es por allá que tiene 3 hijos, el uno, el cinocéfalo con cola, el otro, el mono sin cola y el hombre arbóreo, hijos del noepitecoide, pero, ¿cuál sería entonces el eslabón perdido? El hombre viene del mono. Es fácil decirlo, ¿y dónde está la conexión entre el hombre y el mono? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Lo han encontrado alguna vez? ¿Cuál es? Tendría que ser un mono capaz de hablar, una especie de mono hombre ya con palabra, dotado de lenguaje. Hasta ahora no ha aparecido. Entonces, son empíricos esos señores materialistas, no nos están presentando hechos, sino suposiciones, utopismos. Ahora, miremos el volumen del cerebro del mejor de los changos, de un gorila, y comparémoslo con el cerebro del hombre más atrasado que haya, por ejemplo, el de las tribus de Australia, gentes de cráneo achatado. Resulta que el cerebro del mono más adelantado no alcanza a ser ni la mitad, en volumen, al cerebro del hombre más atrasado de Australia. Entonces, no está resultando la teoría de Darwin y sus secuaces, de que el hombre viene del chango. Eso es falso, mentira, no está demostrado. ¿Sobre qué base lo están sosteniendo? Que nos lo muestren, públicamente, al eslabón perdido, queremos ver a esa especie de chango, hablando como la gente. Pero no ha aparecido, entonces es una suposición, una fantasía que no tiene ninguna realidad. ¿Por qué afirman estas cosas los científicos ultramodernos? ¿Por qué hablan de cosas que no saben? ¿Por qué tantos utopismos baratos? Sencillamente porque tienen la conciencia dormida, esa es la cruda realidad de los hechos, están hipnotizados. Salen con otra teoría, la de la selección de las especies. Por allá de un insignificante molusco, va desarrollándose, pues, distintas especies vivientes, que el proceso de selección, que el amo selectivo o el dios de selección va seleccionando las especies, y de tanta selección, al fin, resulta el hombre. Está bonita la teoría, pero demuéstrenla. No pueden demostrarla. No negamos nosotros que existan, en cada especie, ciertos procesos selectivos, no lo negaríamos. Hay aves, por ejemplo, que emigran en determinada época, uno se asombra al verlas todas reunidas, que extrañas se vuelven, luego levantan el vuelo, muchas veces, para atravesar el océano, en el camino muchas mueren, pero las más fuertes logran sobrevivir. Y esas que sobreviven a la lucha, transmiten sus características a sus descendientes. Así actúa la ley selectiva. Hay peces que luchan incesantemente contra monstruos marinos y a fuerza de tanto luchar, resultan también fuertes y transmiten sus características a sus descendientes. Hay criaturas cuadrúpedas, bestias, que a fuerza de tanto luchar, se van haciendo más y más fuertes, transmiten sus características psicológicas a sus descendientes. Es la lucha por el más fuerte, el proceso de selección, la supervivencia del más apto, pero jamás se ha visto que de una especie salga otra. Cuando mucho, han mejorado las características de la especie, pero que una nueva salga de allí, no se ha conocido jamás en el curso de la historia del mundo. Sin embargo, son muchos los que le han dado a la selección natural las características de un Dios creador. Es que exageran la nota los fanáticos materialistas. A la selección natural se le han dado características muy socorridas de retórica. Pero nunca la selección natural nos ha podido presentar una nueva especie sobre el tapete de la existencia. Mucho se ha hablado, en el terreno de la ciencia, sobre el protoplasma. El protoplasma, allá sumergido en el mar salado hace millones de años.
¿Y qué de ese protoplasma? Dicen los científicos, devino la vida universal. Dicen los fanáticos protistas, esos ignaros, esos dechados de sabiduría, que les hacen creer a sus socorridos secuaces, ignaros como ellos, que el desarrollo psicológico del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, deviene del desarrollo molecular del protoplasma y marcha paralelo con los procesos del mismo. Quieren que el alma, la conciencia, o como se quiera llamar, no sea más que el resultado de los distintos procesos evolutivos del protoplasma a través de los siglos. Así piensan los protistas, los dechados de sapiencia. Me viene en este momento a la memoria el monerón de Haeckel, ese átomo sumergido allá, entre el abismo acuoso, del quiere hace venir toda vida, Haeckel y sus secuaces. Pero no se da cuenta Haeckel de que el monerón ese es un átomo muy bien organizado, no es algo, pues, sin organización, es algo complicado que tuvo que pasar por diversos procesos cósmicos universales. Así que, en realidad de verdad, los científicos no saben nada de la vida ni de la muerte, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es el objeto de la existencia. ¿Por qué? Sencillamente, por una sola cosa, tienen la conciencia dormida, están en estado de hipnosis masiva o colectiva, eso es obvio. Mis queridos amigos, la ciencia materialista marcha por el camino del error. Nada sabe sobre el origen del hombre, absolutamente nada. Que la ley de la selección natural haya existido, no lo negamos, pero ella no ha creado nada nuevo. Que las especies varíen a través del tiempo y de los años, no podemos negarlo, pero los factores de variabilidad de cualquier especie solo entran en acción después de que los prototipos originales de la misma han cristalizado en el mundo físico. Esos prototipos de cualquier especie viviente se desarrollan previamente en el espacio psicológico de la naturaleza, en las dimensiones superiores de este mundo Tierra. En esas dimensiones que los científicos materialistas niegan, porque no las perciben, y no las perciben porque están hipnotizados. Si ellos salieran primero del estado de hipnosis y luego hablaran, sus conceptos serían diferentes. Más duermen terriblemente. Si alguien quiere saber sobre la historia del ser humano, tiene que observar muy bien la ontogenia. La ontogenia es una recapitulación de la filogenia. Pero, ¿qué es la ontogenia en antropología? Es el proceso de desarrollo del feto dentro del vientre materno. Si observamos los procesos de la gestación en una mujer, en una madre, venimos a evidenciar que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. La filogenia es el estado de evolución, transformación, por el cual ha pasado la raza humana a través de los siglos. La ontogenia recapitula esos estados en el vientre materno. Un análisis de ontogénesis nos llevaría a la conclusión lógica de que la especie humana y las otras especies animales tienen parecido en su origen y que devienen todas del espacio psicológico. Pero eso de la selección natural, eso de las distintas variantes o factores que producen variaciones en la raza humana, solamente entra en acción después de que las especies, sean cuales fueran, hayan cristalizado físicamente. Más en verdad, antes de la cristalización física, existen los distintos procesos evolutivos e involutivos psicológicos entre el seno viviente de una naturaleza desconocida para un Maxwell, para un Haeckel, para un Darwin y sus secuaces. Así que, en realidad de verdad, nada saben ellos sobre el origen del ser humano. ¿Cómo es posible que los sabios materialistas digan que existen ciertas variaciones en los distintos tipos de las especies vivientes, ya por accidente o en forma espontánea? ¿No resulta acaso esto una contradicción? ¿No son ellos mismos los que dicen que este universo es el resultado de la fuerza, de la materia y de la necesidad? ¿Cómo es que se contradicen y luego nos hablan de variaciones espontáneas? ¿Variaciones espontáneas en un universo de fuerza, de materia y de necesidad? ¿Es posible eso? Un universo de fuerza, materia y necesidad no admite variaciones espontáneas, ni accidentales. Si las variaciones en las especies existen, es por algo que ellos mismos desconocen. Así que, en realidad de verdad, la ciencia materialista no solamente ignora, sino además ignora que ignora. Nosotros vamos con la antropología gnóstica, ahondamos profundamente en el pasado. No nos convence el neopitecoide con sus 3 hijos. Allá los científicos materialistas y sus secuaces. En realidad de verdad,
Esta raza humana que puebla la faz de la tierra, hoy por hoy, no es más que una raza de animales intelectuales. Ustedes podrán ofenderse, si quieren ofenderse, pero antes de que existiera la raza de los animales intelectuales existieron los hombres. Los hombres de la época lemúrica, los hombres hiperbóricos y los hombres polares. Los animales intelectuales vinieron después. Esta raza de animales intelectuales viene desde la Atlántida, nació en la Atlántida. Los hombres reales de la Lemuria, en sus últimos tiempos se fueron retirando del escenario del mundo, y sus organismos los fueron dejando a los elementales superiores de los reinos animales. Entonces esos elementales entraron en estos organismos y aquí están, presentes. Fueron creados desde la Atlántida para acá. Porque los lémures no eran animales, ni los hiperbóreos, ni los polares. A la raza de los animales intelectuales le precedió la de los hombres, que existieron en la Lemuria, en el continente hiperbóreo y en Polo Norte, que en aquella época estaba ubicado en la zona ecuatorial. ¿En qué se basa la antropología gnóstica para afirmar esto? ¿Por qué lo dice? Se basa, no solamente en todas las tradiciones que vienen en los libros sagrados de Egipto y del Antiguo México, de los pueblos incaicos, de la tierra de los mayas, de Grecia, de India, de Persia, del Tíbet, etc. Sino de las investigaciones directas, también de aquellos que han logrado despertar conciencia. Aquí, en esta institución, nosotros les vamos a entregar a ustedes todos los sistemas que se necesitan para despertar conciencia. Y cuando ustedes despierten, investiguen, y comprobarán lo que les estoy diciendo por sí mismos, no porque yo se lo venga a decir. Lo comprobarán directamente, pero, despierten. Porque así como están, dormidos, podían también ser víctimas de las teorías aquellas de aquel y sus secuaces. Que existieron 3 razas de hombres, es verdad. Pero ¿cómo se podría saber eso, cuando la conciencia está dormida? Los que logren despertar podrán investigar eso en los archivos acásicos de la naturaleza. ¿Cómo fue la primera raza? ¿De qué manera existió? En aquella época, hace unos 300 millones de años, de acuerdo con las investigaciones que nosotros, todos, hemos realizado, existieron los seres humanos protoplasmáticos, y la misma Tierra era un protoplasma. No el protoplasma aquel de aquel, la pizca aquella de sal, entre el mar salado y 50.000 tonterías de esas sin confirmación alguna, no. La raza protoplasmática, que es diferente. Una raza humana. Flotaba sobre el ambiente. Aún no había caído sobre la húmeda tierra. ¿Cómo se reproducía esa raza y cuál era su origen? Esa raza había evolucionado e involucionado, porque no somos esclavos del dogma de la evolución. Digo, repito, evolucionado e involucionado en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, y cristalizó, sí, sobre una tierra también protoplasmática, después de múltiples procesos evolutivos surgidos desde su germen original, ubicado en el caos, en el Magnus Limbus, en el Iliaster del mundo. Cuando esa raza cristalizó fue hermosa, elástica, dúctil, lo mismo podía asumir figuras gigantescas que reducirse a un punto matemático. ¿En qué me baso? En la conciencia despierta. ¿Me consta a mí? Sí me consta, porque soy un hombre despierto. Si no fuera un hombre despierto no les estaría hablando a ustedes como les estoy hablando. Me consta. Si ustedes aceptan la doctrina de la reencarnación, mejor. Obviamente, yo estuve reencarnado en esa raza, y como quiera que estoy despierto no puedo olvidar los procesos evolutivos e involutivos de la misma. Por eso doy testimonio ante ustedes, a sabiendas de que están dormidos, pero debo depositar en ustedes esos datos que necesitan, para que vayan despertando. ¿Cómo se multiplicaba aquella raza? ¿Cómo se reproducía? No es como decía la maestra Blavatsky, que de una forma asexuada, que no necesitaban del sexo para eso. Errónea tal afirmación. Porque la fuerza del Machoan, la energía creadora del tercer logos, fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. El género de reproducción era el fisíparo. Entonces se expresaba la forma sexual en forma diferente. Se dividían los organismos, como se divide la célula viva. Bien saben los estudiantes de biología cómo se divide una célula, creo que no lo ignoran.
Creo que no desconocen el que cierta parte del protoplasma o del citoplasma con un pedazo de núcleo se aparte, eso no lo ignoran. Así también, aquellos organismos se dividían. El proceso fisíparo, desde entonces, quedó en la sangre y siguen multiplicándose las células en nosotros por división. ¿Eso no es cierto? ¿Quién podría negarlo? Presento hechos. ¿Ustedes creen que ese proceso de división celular no tiene una raíz, no tiene un origen? Si así se pensara, sería estúpido, porque no puede existir efecto sin causa, ni causa sin efecto. ¿Hemos heredado eso, de quién? De los hombres de la primera raza. Eso es obvio. El organismo desprendido podía seguirse desarrollando, gracias a que podía seguir captando, asimilando protoplasma del ambiente circundante. Más tarde surgieron los hiperbóreos, aquellos de los que habla Federico Nietzsche, gentes que vivieron en esa herradura que circunda al Polo Norte, país del septentrión. ¿Nos consta eso? ¿Sí o no? A ustedes no les consta porque están dormidos, a mí sí me consta porque estoy despierto. ¿Negarlo? No lo niego, y si ustedes me consideran loco, considérenme, pero yo tengo que dar un testimonio, y decirlo cueste lo que cueste, porque hay que decir la verdad siempre, aunque a la gente no le guste, hay que decirlo. Los hiperbóreos también existieron. Aquellos cuerpos tuvieron más consistencia, ya no fueron los gelatinosos protoplasmas. Pero al hablar así no quiero en forma alguna referirme ahora al Bativius ese gelatinoso de aquel, no, a eso no me estoy refiriendo, a esa célula alma del mismo autor, entre el mar salado. Allá aquel y sus secuaces, y su monerón y todo lo que él quiera, y sus teorías absurdas. Quiero referirme claramente a una raza, protoplasmática, que es distinto como ya dije. De ella derivó, por condensación, los hiperbóreos, una raza más física, una raza que se siguió reproduciendo, no por métodos asexuados, como dijera Helena Petronella Blavatsky, sino mediante la sexualidad dirigida, en la forma de brotación. ¿Han visto ustedes los corales en los acantilados del borrascoso océano? Ellos se reproducen por brotación, de un coral sale otro, y de otro, otro, y así es como los corales se reproducen. Hay plantas que mediante sus brotes siguen multiplicándose. Así también sucedió que un cierto brote aparecía en el cuerpo del padre-madre. Así operaba la fuerza sexual hasta que se desprendía ese brote, que daba origen a una nueva criatura. Ese era el modo de reproducción de los hiperbóreos. Y al fin, allá en el borrascoso Océano Pacífico, después de millones de años de evoluciones e involuciones de esta naturaleza fecunda y tremenda, brotó la Lemuria, un gigantesco continente surgido desde el fondo de los mares que cubría todo el Océano Pacífico. Fue en aquella época cuando la raza humana, por primera vez, se asentó sobre la costra dura de la Tierra. Entonces aparecieron en el continente Mu, no por generación espontánea, como creyera un Epicuro y sus secuaces, ni por selección natural. Elevada esta teoría a la categoría de un Dios creador, maravillosa concepción que se le ha hecho a la retórica del absurdo, no. ¿Cómo entonces? ¿De qué manera surgió? Cristalizaron los hiperbóreos, sus humanos cuerpos tomaron dura forma, y en los hermafroditas lémures gigantescos, como aparecen simbolizados allá en esas esculturas de Tula, caminaron sobre la faz de la tierra. Su modo de reproducción en principio no fue exactamente el ovíparo, no. En principio, de aquellos organismos se desprendían células huevo, y éstas se desenvolvían para dar origen a la aparición de una nueva criatura. Era la época en que aún el palus y el útero no habían sido formados. Era la época todavía en que el lingam yoni estaban incipientes, en estado germinal. Era la época en que el ovario no se había desarrollado. Pero los tiempos pasaron en la Lemuria, y al fin, apareció el sistema de reproducción por gemación. Tal sistema fue un asombro para aquella época. El ovario, de una célula fecundante, es decir, de un zoospermo. De manera que cuando aquel huevecillo se desprendía del ovario de un hermafrodita ya iba fecundado previamente. Así que, al venir a la existencia, aquel huevo se abría después cierto tiempo de fecundación y de allí salía una nueva criatura. Por eso es que los nahuas decían que los hijos del tercer sol se habían transformado en pájaros, sabia aseveración de la antigua cultura nahua.
Pero acercándose la época del final de Lemuria, desde la tercera o cuarta subraza en adelante, los seres humanos se dividieron en sexos opuestos. Y fue entonces necesaria la cooperación para crear. Este sistema de crear, mediante cooperación, viene desde la Lemuria. Es obvio que se necesita de una célula fertilizante para un huevo ovárico. Solo así, de la unión de esa célula fertilizante con un óvulo, puede surgir la célula original con sus 48 cromosomas, número muy discutible en biología, pero exacto. De la célula germinal, a su vez, mediante división celular viene el proceso del feto, la gestación, y así nacen las criaturas desde finales de Lemuria hasta la época actual. ¿Pero qué saben de eso los que tienen conciencia dormida? ¿Acaso aceptarían esas tremendas realidades? Eso nunca, jamás. Ellos prefieren pensar en ese simple monocoide, allá, de los invertebrados más incipientes, desarrollándose a través del tiempo, mediante procesos selectivos extraordinarios, pasando por distintas variaciones de acuerdo con la selección de las especies, hasta que al fin aparece el noepitecoide con sus famosos 3 hijos bastardos. ¿Creen ustedes que una teoría así, fundada en meras inquietudes de humanoides, podía tener la consistencia, la fuerza y la experiencia de un hombre consciente? Es obvio que no. Así que, en realidad de verdad, que mientras uno no despierte la conciencia no puede saber nada sobre el origen del hombre, nada sobre el origen de la vida, nada sobre lo que es, ha sido y será. El dogma de la evolución de Darwin se tragó a mucha gente, a muchísima. Se habla de que, y que de la, evolucionando aparece él, sobre el mismo dogma de la evolución. Nosotros vamos más lejos, sabemos, y que por último resultado, de esa planta, y se sabe mediante procesos retrospectivos involutivos, estudiados estos entre los archivos acásicos, palabra que disgusta mucho a los darwinistas y materialistas. En última síntesis encontramos al protoplasma de las plantas, a las plantas en estado protoplasmático, en el amanecer de la vida, en la época polar. ¿Qué decisión es esa que hace que la evolución de las plantas ha terminado? ¿Qué diremos del futuro desenvolvimiento de los vegetales a través de las edades? ¿Conocen acaso eso los materialistas o se les ha ocurrido? ¿O conocen si ya terminó la evolución de los vegetales? Nada de eso saben, nada. No hay tontería tan grande, pensar, que la psiquis humana es el resultado de los procesos moleculares evolutivos del protoplasma a través de los siglos, por último en el chango, del cual viene el hombre, cuando nadie ha visto, jamás, un hombre nacer de un chango, nunca. Y si comparamos el cerebro con el cerebro del hombre más atrasado, es inmensamente más grande que el cerebro del orangután o del gorila más inteligente. Cuán graciosa está la teoría de ellos. Que dice, la humana especie, una especie de chango caminando, andando, aunque sea, nunca lo hemos visto por ninguna parte. Nunca lo han demostrado. Si así es, que lo demuestren. ¿La ciencia materialista? Muchísimos eslabones perdidos se necesitan, mis queridos amigos, pero muchos eslabones se necesitan para poder armar una teoría con el antepasado noepitecoide, y sus 3 hijos, el cinocéfalo con cola, y el pobre mono con cola, y el hombre arbóreo y 50.000 teorías así, que no son sino el producto de la ignorancia de los sabiondos. ¿Qué diremos del lenguaje, nosotros, que el lenguaje, sus raíces etimológicas, las primeras raíces de estos pobres humanoides que pueblan la faz de la tierra, en las grutas de unas grutas que hay por ahí, que ahorita me acuerdo, de las grutas de Cromañón, ya me acordé, las grutas de Cromañón y las de, por cierto, que se dicen que fueron los antepasados de estos pobres humanoides, y resulta que no son, estudiados con conciencia despierta se dará cuenta, claramente, que los hombres de aquellas grutas no son más que los descendientes degenerados de la gente atlante. Los científicos materialistas, los primitivos de Cromañón no son más que degenerados de un pasado glorioso, nada, el resultado de ese lenguaje, de tales grupos de cromañones, ¿de dónde salieron? Volvemos al problemita aquel de, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Incuestionablemente, nuestro idioma, por ejemplo, tiene raíz, el latín, y las raíces del latín vendrán del griego y por ahí, raíces de raíz, y si llegáramos a lo último encontraríamos las raíces atlantes. ¿Pero de dónde salieron las atlantes? Ahí está el problema,
de Lemuria, y la Lemuria de donde salió, los señores materialistas, una vez más son tan sabios, que no aceptan a la Lemuria y a la Atlántida. Para ellos la Atlántida de Platón es un mito, y sin embargo, quieren decirnos que el hombre viene del chango. Pero llegamos a la cuestión de las raíces, ¿de dónde salieron las raíces de todos los idiomas actuales? ¿Del chango? ¿Y el chango de dónde la sacó? De otro chango. ¿Y si ese chango no existía, de dónde salió eso? Ese es un problema sobre el cual, la ciencia materialista, ellos no quieren saber nada sobre la cuestión del lenguaje, nada. Se organizan en forma de yuxtaposición, etcétera, etcétera, para dar por fin la forma a distintos idiomas, aceptado. Pero, ¿las raíces, de dónde salieron? ¿Cuál es? Nosotros podemos presentar la ciencia que conduce al despertar de la conciencia. No hay duda de que quien trabaje con esta ciencia despertará la conciencia y podrá descubrir, directamente, los misterios de la vida y de la muerte, y será, de la ciencia materialista. Para descubrir sus teorías, sus conceptos, sus técnicas, ¿dónde están? ¿Dónde está el famoso Pitecoide y sus secuaces? ¿Dónde está el eslabón perdido? Amigos, ha llegado la hora de trabajar en el despertar de la conciencia. Ha llegado el instante independizarnos de los materialistas, a el instante en que nosotros debemos, en verdad, cambiar radicalmente. Aquí les vamos a entregar la ciencia para que ustedes despierten, para que se conviertan en verdaderos sabios, en el sentido más trascendental de la palabra, en verdaderos iluminados. Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora doy oportunidad para las preguntas. Quien quiera preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Hay libertad de palabra. Quien quiera refutar, que refute, aquí se da libertad de palabra a todos. Estudiante. Maestro. Bueno, nos. Entre el animal intelectual y el hombre. Antes de que el animal intelectual existiera, existía el hombre. Ya hablamos nosotros, ya dije en esta plática que existieron 3 razas antes del animal intelectual. Quiero referirme en forma franca a los lémures, a los hiperbóreos y a la raza polar. Dije que los lémures existieron en el Océano Pacífico. ¿Pruebas? Hay una, recordemos la isla de Pascua, que es un residuo de la antigua Lemuria. Allí encontramos todavía tremendos monolitos cincelados por titanes. También Australia es otro remanente de Lemuria, donde se encuentran muchas tradiciones del viejo continente. Pero la raza lémur existió y se reprodujo mediante el sistema de gemación. Ya explicamos qué pasó, la raza lemúrica, por 3 procesos sexuales. Primero, reproducción únicamente mediante la célula huevo o huevo-célula, luego el sistema que le llamaríamos de gemación y tercero, el sistema de cooperación, que es el que todavía existe. También dijimos que los lémures eran la materialización o cristalización de los organismos hiperbóreos desarrollados. No negamos que los hiperbóreos, a su vez, fueron la cristalización de la primera raza, la raza protoplasmática. Refutamos la teoría del famoso protoplasma de los protistas allá entre el agua azul del mar salado, producto de imaginaciones calenturientas, y dijimos que existió una raza protoplasmática, afirmamos, en forma enfática, que antes de que esa raza cristalizara, definitivamente. En nuestra planeta Tierra, que también se encontraba entonces en estado protoplasmático, evolucionó esa misma raza, e involucionó y pasó por muchos procesos dentro de las dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Al llegar a esta parte, hemos topado, precisamente, con el problema de los materialistas, que no quieren aceptar las dimensiones superiores de la naturaleza y que, modo alguno, se resignan a reconocer su ignorancia. Mediante el despertar de la conciencia, cualquiera puede vivenciar la cruda realidad de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Y que quien despierte, también podrá evidenciar las evoluciones e involuciones de aquella raza que cristalizó, al fin, en el continente polar. De los gérmenes elementales primitivos depositados en el caos, antes de que la vida hubiese tomado forma. Entonces estamos hablando de cuestiones de antropogénesis o antropología gnóstica, porque nosotros nos dedicamos a esa clase de estudios ya que esta institución es gnóstica antropológica. No aceptamos las teorías materialistas porque después de revisarlas, no resistieron un análisis de fondo.
No podemos aceptar lo que no resiste un análisis. ¿Alguna otra pregunta? Tiene la palabra. Estudiante. Maestro. Pues, es claro, que la lengua tiene sus raíces, son raíces que se yuxtaponen unas a otras, ¿quién podría negarlo? Ahora bien, esas raíces vienen de otras raíces y mediante exámenes retrospectivos, y es difícil a los científicos materialistas descubrir de dónde salieron las primeras raíces. Pero, nosotros sí sabemos de dónde salieron. Téngase en cuenta que los lémures pronunciaban perfectamente, usaban perfectamente en su lenguaje 300 consonantes y 51 vocales. Tenían una capacidad ablativa inmensamente superior a la de nosotros, porque eran hombres, nosotros somos animales intelectuales, no tenemos esa capacidad. Los organismos humanos degeneraron después de que fueron entregados a los elementales superiores de la naturaleza, es decir, a los elementales provenientes del reino animal superior. Entonces, es claro que tenía disminuir la capacidad ablativa, degeneró, hoy apenas si usamos las vocales y consonantes en nuestro idioma. ¿Alguna otra palabra? A ver. Estudiante. Maestro. Dijéramos, particularidades definidas, porque todo en la naturaleza tiene su, de materia propia, cada uno de nosotros tiene su propia particularidad, a eso se debe la diferencia de estudiante. Maestro. Obviamente que sí, pero cada cabeza es un mundo, unos pensamos en una forma y otros en otra, unos van con la cabeza para arriba y otros van con la cabeza para abajo. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro. Sería, para ti, puesto que no puedes verla. No. Largo, ancho y alto, primero en la cuarta dimensión, en el tiempo, yo conocí ahora, hace poco, en Durango, a un físico atómico bien extraordinario, que aprendió a viajar en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, con cuerpo físico, y es un físico de, muy respetable. También existe una quinta dimensión, que es la eternidad, y hay una sexta que está más allá de la eternidad y del tiempo, y por último, sigue la dimensión cero, desconocida. Estudiante. Maestro, ¿qué se necesita para despertar la conciencia? Maestro. Para despertar la conciencia lo que se necesita reducir a polvo el ego animal. Este ego no es más que un manojo de deseos, pasiones, iras, odios, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Si tú renuncias a todo eso y pasas por la aniquilación budista, despiertas la conciencia, y una conciencia despierta es la conciencia iluminada. Y ante todo, he decirles a ustedes, mis amigos, que hay necesidad de crear al bodhisattva. ¿Qué se entiende por bodhisattva? La conciencia iluminada y despierta, eso es el bodhisattva. Es obvio que, si nosotros desintegramos, por ejemplo, el defecto de la ira, que es un agregado psíquico que en nuestro interior cargamos, cristalizará en nosotros la virtud de la serenidad. Si nosotros desintegramos el defecto o el agregado psíquico de la codicia, cristalizará en nosotros el desinterés más profundo. Si nosotros reducimos a polvo el agregado psíquico de la lujuria, cristalizará en nosotros la castidad. Si nosotros quebrantamos y volvemos polvo el defecto psíquico del odio, cristalizará el amor, y así sucesivamente. Cada vez que quebrantamos un defecto cristalizamos alguna virtud en nosotros. ¿Qué el alma? El alma es un producto, mejor dicho, una suma de virtudes, leyes, poderes, etc., de manera que, a medida que vamos quebrantando todos nuestros defectos de tipo psicológico, va cristalizando en nuestro interior nuestra esencia anímica, alma. Por eso dijo el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Cuando uno llega a poseer su alma, tiene también todos los dones y poderes del alma. ¿Y qué cosa es el alma cristalizada en un hombre, en un organismo humano? Es lo que se llama en el Oriente el bodhisattva. Esas cristalizaciones divinales mezcladas con la esencia, es el bodhisattva. Un hombre que tiene el bodhisattva adentro, es un hombre despierto, es un hombre que puede viajar fuera del cuerpo con el bodhisattva a través del infinito, ese es un hombre que puede viajar en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. Ese es un hombre que puede estudiar la historia de la naturaleza, la historia de la tierra y de sus razas, en los archivos acásicos de la naturaleza viva. Así que, bien vale la pena cristalizar al bodhisattva en nosotros.
Pero para ello hay que desintegrar a los agregados psíquicos, y solamente es posible desintegrarlos a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que tiene que cristalizar, no se desintegra lo que tiene que desintegrarse. Así también, si no pasamos por graves crisis emocionales y verdadero arrepentimiento, no lograremos desintegrar los agregados psíquicos para cristalizar alma en nosotros. Cuando alguien cristaliza su alma, cuando alguien es dueño de su alma, incuestionablemente está despierto. Jesús el Cristo dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Así que, la conciencia despierta dará origen a la ciencia pura, porque el hombre de conciencia despierta tendrá acceso a la ciencia pura. Se libertará de todo ese podridero de teorías materialistas que tanto abundan por aquí y por allá y acullá, y podrá ver y experimentar, directamente, lo real. Si queremos llegar a conocer la verdad, el origen del hombre, de dónde venimos y para dónde vamos, necesitamos de instrumentos especiales, necesitamos del bodhisattva, que es la conciencia despierta. Los mejores aparatos de investigación están dentro del hombre. Y si el hombre se prepara, se convierte en un verdadero investigador de lo real. ¿Hay alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro. No, jamás. No es posible que un hombre despierte, manejando un carro, atropelle a otro. Eso no es posible. Estudiante. Maestro. Pues, precisamente, no te das cuenta porque estás dormido. Si estuvieras despierto, te darías cuenta y no lo matarías. Estudiante. Maestro. Pues, claro, un hombre que tiene la conciencia despierta, me refiero a la conciencia despierta, no sería capaz de ir a atropellar a nadie, se lo hubiera impedido con anticipación. Estudiante. Maestro. Pero si estás despierto lo evitas, porque estás despierto, pero si estás dormido, pues, no lo evitas, pero si estás despierto lo evitas y antes de que te suceda tú ya lo sabes, porque estás despierto y entonces corriges. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro. La Atlántida de Platón, la famosa Atlántida, no es un mito como creen los científicos materialistas de esta época degenerada. La Atlántida de Platón es una cruda realidad, y eso lo sabe todo hombre que tenga la conciencia despierta, porque puede buscar la Atlántida entre los registros acásicos de la naturaleza. Un hombre de conciencia despierta era don Mario Rosso de Luna. Hay que ver los estudios que él hizo por su cuenta, directamente, con la conciencia despierta en los registros sobre la Atlántida. Estudiante. Maestro. En el océano que lleva su nombre. Ya actualmente no hay duda que, por ahí han logrado fotografiar una plataforma existente entre Europa y estas ciudades sumergidas en la Atlántida, y en determinados momentos se han sacado fotografías, se proyecta explorarla, pero de momento siguen negando, todavía, la existencia de la Atlántida. Así estarán, pero más vale que nosotros despertemos ahora mismo, para que no seamos víctimas de ¿algún otro tiene algo que preguntar? Que lo haga con entera libertad y si no está de acuerdo que se pare y refute, aquí libertad de palabra para todos. A ver, toma la palabra. Estudiante. Maestro. La energía sexual es vital para el despertar de la conciencia, es un tipo de energía sumamente fino y suficientemente poderoso, que tiene en el organismo humano su propio sistema establecido, sus canales de circulación. Incuestionablemente, es la energía más fuerte que existe en todo el universo, alrededor del sexo gravitan todas las actividades humanas. De manera que, esa energía sexual, lo mismo puede esclavizar al hombre que liberarlo. Si un hombre la utiliza para la satisfacción de las pasiones animales, cosa que no hicieron los lémures jamás, pues. Entonces viene el despertar de la conciencia, porque esa energía sabiamente dirigida sirve para el despertar de la conciencia, pero hay que aprender a dirigirla, a gobernarla, a no ser esclavo de ella. Aquí se les dan las instrucciones con la ciencia transmutatoria de Yesod Mercurio, aquí se les instruye sobre la energía creadora. Quienes aprenden a manejarla abrirán todos los tesoros de la naturaleza. Quienes aprenden a utilizarla podrán llegar a la omnisciencia. Pero hay que aprenderla a utilizar sabiamente. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante.
Maestro. Pues, sencillamente, porque los hombres verdaderos, que son los lémures, organismos, dejaron a los elementales provenientes de los animales superiores, entonces esos elementales o almas, o principios de vida o esencias, ingresaron en los organismos que les dejaron los hombres, desde entonces. Toda esta raza de humanos viene evolucionando e involucionando incesantemente, pero a ellos se les debe los organismos humanos, ellos se fueron, empero dejaron los organismos humanos, que ocuparon los elementales superiores provenientes del reino animal, todos ustedes en aquella época eran animales, etc. Pero elementales superiores ya desarrollados, entonces fue como elementales que ocuparon esos organismos que fueron dejando los lémures. A ellos se les debe, pues, que hoy en día ustedes tengan cuerpos humanos, pero el famoso noepitecoide con sus 3 hijos bastardos. Estudiante. Maestro. Bueno, actualmente esta raza está involucionando, desgraciadamente, y será destruida también dentro de poco tiempo. Pero surgirá, de todas maneras, una nueva raza. Ella surgirá del núcleo, de los más selectos, de lo más distinguido de nuestra raza. Surgirá una nueva raza que vivirá en tierras nuevas, en continentes nuevos, porque estas tierras actuales serán quemadas y luego sumergidas entre el fondo mismo de los océanos, aparecerá en continentes nuevos, en tierras nuevas que surgirán del fondo de los océanos. Creo que hasta aquí hemos platicado, mis estimables amigos, gracias por su asistencia. Paz inverencial.